Madre mía, se ha destapado un lío gordo con Can Yaman y Kerem. O sea, ¿os esperabais esto? Porque yo, sinceramente, no. Resulta que Kerem, el de la serie esa que fue un exitazo, ha salido defendiendo a Can Yaman y diciendo que confía en él. Y no es por nada, ¿eh? Mirad, muchos pensábamos que entre ellos había mal rollo, ¿no? Que después de la serie y todo el rollo de la fama, se habían distanciado, o peor, que se habían peleado. Lo típico que pasa cuando a dos les va súper bien y se vuelven rivales. Pero no, parece que por detrás hay una historia completamente diferente. Kerem ha soltado unas palabras que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Ha dicho que Can es un tío de palabra, que lo conoce bien y que confía en él ciegamente. Ciegamente. Para ser honestos, esto me choca un montón. Porque si os acordáis, hubo rumores de todo tipo. Que si Can se creía mucho, que si le daba aires de estrella, que si Kerem estaba un poco celoso del tirón que tenía Can con el público femenino, todo un salseo. Y ahora, que Kerem salga a dar la cara por él de esta manera, pues te hace pensar, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una relación mucho más profunda de lo que se veía en pantalla o de lo que los medios nos vendían. A lo mejor, todo ese rollo de la competencia era más fachada que otra cosa. O igual, Can la lió parda en algún momento y Kerem ha sido el único que ha estado ahí para apoyarle, sin pedir nada a cambio. Eso sería de auténticos amigos, la verdad. Pensadlo bien. En este mundo de la farándula, donde todo el mundo va a lo suyo y las apariencias lo son todo, que alguien salga a defender a otro así, sin condiciones, sin interés aparente, eso es oro puro. Kerem podría haberse callado, dejar que las aguas volvieran a su cauce, o incluso avivar un poco la polémica si le hubiera interesado. Pero no, ha elegido el camino difícil, el de la lealtad. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, para que volvamos a hablar de ellos, para que resurja el interés en las series que hicieron juntos o en sus carreras individuales. Y sí, no lo descarto del todo. El mundo del espectáculo funciona así, a base de mover el árbol. Pero también creo que hay algo más. Sospecho que hay un respeto mutuo y una amistad sincera que ha sobrevivido a las presiones de la fama. ¿Recordáis cuando se decía que Can se había marchado a Italia para triunfar en solitario y que eso había dolido a Kerem? Pues quizás Can se fue porque necesitaba un cambio, porque quería volar alto, y Kerem, en lugar de enfadarse, lo entendió. Lo apoyó desde la distancia. Y ahora, al ver que Can está luchando por hacerse un hueco internacionalmente, Kerem sale a darle ese empujoncito moral. Eso es de verdad. Yo creo que la razón oculta detrás de todo esto es una amistad a prueba de bombas. Una de esas que no se ven en las alfombras rojas ni en las portadas de las revistas, sino en los momentos difíciles, en las llamadas de teléfono secretas, en los consejos que te da alguien que te conoce de verdad. Kerem ha visto algo en Can que nosotros no hemos podido ver, o que no nos han dejado ver. Y ese algo es la base de esta confianza. Además, pensad en la presión que tiene Can. Está intentando consolidarse en otro país, con otro idioma, con otras dinámicas de trabajo. No es fácil. Y tener a alguien como Kerem, que ya sabe lo que es ese mundillo, que ha pasado por ahí y que encima te dice confío en ti, pues eso tiene que ser un bálsamo para el alma. Un chute de energía. ¿Creéis que esta declaración de Kerem puede ser un antes y un después para la relación entre ellos? ¿O seguiremos viendo ese supuesto distanciamiento público? Contadme qué pensáis vosotros.